Uno, ya. Uno, ya. Uno, ya. Uno, ya. 2, 1, empezamos. Empezamos. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Somos de Aldama Chess, vuestra academia de ajedrez de confianza, y hoy tenemos una sección muy especial. Empezamos la sección de entrevistas y tenemos una invitada muy especial. Ella es árbitra internacional, ha arbitrado los torneos de más alto nivel y muchas cosas más. Así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Mireia. Hola, muchas gracias por todo. Hola, Mireia. Y también damos la bienvenida a Albert, que ya lo conocéis de los vídeos habituales. Hola a todos. Así que bueno, en esta primera fase de la entrevista vamos a intentar conocer muy bien a Mireia, qué ha hecho como árbitra de ajedrez, dónde ha empezado y qué va a hacer en el futuro, ¿vale? Así que si os parece empezamos con las preguntas, y la primera pregunta es, Mireia, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del ajedrez? Bueno, a ver, todo esto es gracias a mi padre, que por cierto está aquí escuchando, así que lo tenemos también de espectador. O sea, mi padre siempre ha jugado a ajedrez durante toda su vida y luego mi hermano también. Entonces yo es lo típico de que mi padre me decía de jugar, entonces pues no quería. Y luego me dijeron el tema de arbitrar y mira, pues dije, vamos a probar. Y probé y me gustó muchísimo. Y bueno, pues empecé con 16 añitos, que es la edad mínima aquí en Cataluña. Y bueno, pues hasta ahora que bueno, pues tengo 23 y acabo de venir de Montenegro del Europeo de Selecciones. Así que la verdad que muy bien, muy contenta. Muy bien, así que has tenido ¿Fue una... muy difícil sacar el título o...? A ver, es que claro, el tema es que me pilló con 16 años, que al final eres una niña y lo tenía que compaginar todo con mis estudios, ¿no? Entonces, no diría que ha sido uno de los exámenes más difíciles de mi vida, pero creo que en sí toda la progresión de llegar hasta aquí, pues sí, sí que ha sido difícil, porque no es solo los exámenes y los cursos que tienes que realizar, sino es como toda la experiencia arbitral que tienes que adquirir y cuesta muchísimo progresar, y más siendo mujer, ¿no? Y también siendo joven, que lo he tenido que compaginar todo con, como ya he dicho, con mis estudios. Por tanto, pues sí, ha sido complicado, la verdad. Entonces, háblanos más de estos inicios que tienes. Empiezas con 16 años, explícanos un poco para que la gente lo sepa, cómo es el examen y cómo das tus primeros pases, cuáles son tus primeros torneos, cómo empiezas. Vale, pues yo empecé con 16 años, que como he dicho, pues bueno, era la edad mínima. Entonces aquí en Cataluña tenía que hacer un curso que no recuerdo cuándo, creo que fueron 2 o 3 meses de ir a clases presenciales. Entonces, pues luego tuve un examen que constaba de 3 partes eliminatorias, es decir, si ya suspendías una, pues para casa. Entonces, pues tuve la suerte de que aprobé la primera. Bueno, de hecho tenía la suerte de que he aprobado toda la primera. Creo que me lo he currado bastante, aunque esté feo decirlo, pero es así. Entonces, pues nada, aprobé. Entonces, cuando apruebas, eres árbitro en prácticas. Entonces, pues empecé en prácticas. Aquí en Cataluña tenemos la suerte de que tenemos el circuit catalá. Entonces, ese verano me pasé el verano entero arbitrando, con lo cual el mismo verano acabé las prácticas. Y pues luego tuve la gran suerte que clubes como el San Martí, que tengo que mencionar por supuesto, pues me dieron la oportunidad de seguir en el torneo, de seguir formándome y pues de seguir arbitrando y poder seguir sumando títulos. Después del de Cataluña, pues yo ya quería ser árbitro internacional, ya lo tenía claro. Entonces, pues al siguiente título que fui fue por el de árbitro nacional, que para mí, honestamente, fue el más difícil porque fue un examen muy duro, a mi parecer, y este sí que lo pondría como exámenes más duros que he hecho en mi vida. Y tengo la carrera de Derecho, así que créeme que sé de lo que hablo, pero sí que creo que fue un examen muy duro. Y ya una vez que aprobé ese también a la primera, siendo la mejor nota de Cataluña, ya dije, vale, ya está, ya puedo con todo. Entonces, pues luego vino árbitro FIDE y hace poco, pues este mismo año, árbitro internacional, que por suerte el examen de árbitro internacional me lo he ahorrado. Así que, pues así fue mi inicio y ahora pues a nivel internacional que pues me hace muy feliz, la verdad. Es curioso, ¿no? Que teniendo la carrera de Derecho y arbitra, al final, las cosas siempre es legislar un poco, ¿no?
Sí, es que hay muchas cosas que son muy parecidas, ¿eh? De verdad te lo digo que, o sea, al final es todo cuestión de normas, de aprenderte de aquí se aplica esto, aquí se aplica lo otro. O sea, realmente yo al principio digo, no tiene nada que ver no tener derecho con esto, pero en el fondo luego lo pienso y digo, pues ahora sí que tiene muchas cosas parecidas, ¿eh? O sea, y al final el tema de empollártelo todo de alguna manera, ¿no? Que es lo que siempre se me ha dado bien. Pues mira, al final he podido unir las dos cosas. Porque por curiosidad, ¿cuál es el primer torneo que haces prácticas? El primer torneo que hice prácticas fue Llinars del Vallès. Creo Finas. que fue o sea, cuando hacían el Calculín y el Open, ese fue mi primer torneo que ahí aún no tenía el examen de árbitro catalán aprobado, tenía el de support, que es solo para ser ayudante, o sea, auxiliar. Y luego mi primer torneo fue Moncada. Honestamente fue Moncada y luego San Martín, que tengo buena memoria. Entonces, el primero fue Moncada y luego fue San Martín. Justo fue el mismo mes, prácticamente. Y luego creo que vino Badalona, diría. ¿Ves? Ahí ya me pierdo un poco más, Mm. porque digamos, me acuerdo como de los torneos que me han marcado mucho, luego los torneos los mezclo un poco, pero luego vino Badalona. O Sí, es una suerte al sea, final que en Cataluña haya es una suerte, como decías, que esté el circuito, ¿no? Y que tengas tantos torneos para conseguir las prácticas muy, muy rápido. o sea, sí, al final, de cara a progresar, siempre lo he dicho que en Cataluña pues tenemos esa facilidad de que hay muchísimos torneos, pero también te digo que también muchas normas las he hecho fuera de España, que lo cual es curioso, ¿no? Pero varias normas las he hecho fuera de España. Así que, bueno, en los europeos, por ejemplo, una de mis normas fue en Austria el año pasado, así que todavía es curioso pedir el título con normas de fuera de España. Pero sí, siempre he dicho que en Cataluña he tenido esa suerte de que al tener tantos torneos, pues he podido progresar, que quizás en otra comunidad autónoma, pues hubiese tenido más dificultades. Perfecto, entonces cuéntanos si te parece un poco qué torneos has arbitrado y cuáles son los que más te han marcado, más importantes para ti. Es una pregunta complicada, ¿eh? He arbitrado mucho, honestamente. O sea, yo creo que en Cataluña, a nivel de circuito catalán y a nivel de torneos federativos, creo que he hecho todo o prácticamente todo. Los que no he hecho ha sido porque por fechas no he podido o porque ya directamente, o sea, sabía que no iba a poder cuadrarlo. Entonces, yo siempre he pensado que todos los torneos que he hecho, para bien o para mal, me han aportado algo. Entonces, de alguna manera, todos los torneos yo creo que me han marcado. Entonces, te diría que no tengo ningún torneo que me haya marcado de más, pero yo creo que sería mentir porque hay un torneo que tengo tatuado, literalmente. Tengo un Mm. tatuaje por un torneo que fue Austria el año pasado, mi primera designación a un torneo europeo. Así que si tuviese que mojarme y decir cuál es el torneo que más me ha marcado, pues evidentemente fue Austria el año pasado, porque literalmente pues me cambió la vida. O sea, fue como el inicio de todo lo que está viniendo ahora. Entonces, pues Austria es el torneo que más me ha marcado, o sea, el europeo de clubs del año pasado. El europeo de clubes también pasó. Muy bien, y entonces Sí. cuéntanos momentos especiales dentro de estos torneos que tú recuerdes, anécdotas, historia, alguna historia que haya pasado que tú digas, hostia, esto no me olvido. A ver, es que es pregunta complicada, ¿eh? Sí, Momentos especiales. O sea, yo creo que una locura que me pasó hace nada en Montenegro, que de hecho lo comentaba con mis amigos, es que estuve de fiesta con Carlsen. O sea, literalmente yo hostia. recuerdo el estar, o sea, hay un momento, ¿no? que pienso y digo, es que no eres consciente de que estás con Carlsen, y bueno, digo Carlsen porque es como el más conocido, ¿no? Pero en el momento en el que estoy tomándome algo con gente como Carlsen, Jordan Van Forest, Jules Musart, o sea, GMs así como super top, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y recuerdo como de decirle a mi padre, es que, ¿quién me diría a mí que, no sé, con 16 años, ¿no? Que unos años después estaría tomándome algo, ¿no? Con gente como tan importante, ¿no? Que en el fondo es gente referente que un montón de niños siguen. Pues yo he estado con ellos, ¿sabes? Y tengo fotos y todo que dices, y saben quién soy, ¿no? Que parece una chorrada, pero que se saben mi nombre y me conocen, saben hasta que soy de Barcelona, que parece una chorrada, pero ¿quién me iba a decir a mí que en unos años la gente que tanta gente sigue, pues me iban a seguir, íbamos a ser quizás no tanto amigos, ¿no? Pero conocidos,
O sea, es algo como locura, ¿no? Y luego también otra cosa curiosa que me pasó, no fue en un torneo, pero también recuerdo contárselo a mis amigos y me hizo mucha gracia, es que yo estoy haciendo mi segundo máster, o sea, yo tengo una carrera, un máster y ahora estoy haciendo mi segundo máster. Y el otro día cuando fui a hacer la matrícula, lo típico que estoy dando mis datos, ¿no? Me preguntan el nombre, el DNI, ¿no? Y digo, Mireia Ramón, tal y cual. Y se me acerca una chica y me dice, ay, tú eres la árbitro, ¿no? Y yo pienso, esto es una broma, o sea, no puede ser que en mi universidad me hayan reconocido. Pero es que en mi universidad me reconocieron que yo dije, es que yo estaba haciendo un audio a mis amigos y les decía, es que no os vais a creer lo que me ha pasado, pero me han reconocido en la universidad. Como que dices, nunca pensé que realmente me iban a conocer por mi trabajo, que es lo que al final queremos todos, ¿no? Que tú hagas algo bien y que te reconozcan por ello. Y es que te lo juro que se lo contaba a mi padre, en plan, papá, es que me han reconocido en la uni. Pues es que fue brutal. O sea, este tipo de cosas creo que es como lo más bonito, ¿no? Que al final como que algo has hecho bien si la gente sabe de ti y te conoce y les hace ilusión verte, ¿no? Y luego también en un torneo hace poco, aquí en Cataluña, me pidieron una foto y un autógrafo. Y yo te lo juro que al principio digo, es que es broma, ¿no? Y me dice la chica, no, no, es que de verdad te sigo muchísimo, veo todos los torneos que vas y vas a ser tan famosa que te pido la foto ya. Y es que te lo juro que le decía a mi padre, papá, que me acaban de pedir una foto, que realmente me hace ilusión porque al final tengo 23 años, o sea, yo en muchos aspectos creo que soy joven, o sea, este tipo de cosas, pues tengo como la ilusión aún de una niña pequeña y pues este tipo de cosas me hacen muy feliz, la verdad. Sí, aparte no es lo más común dentro del mundo del ajedrez. Posiblemente muchos Claro, hemos claro. jugado muchos torneos y no conocemos a los árbitros que nos arbitran normalmente. Ser famoso en árbitro Por de eso, ajedrez no ¿no? es tan Sí. común. Por eso te digo, si es que yo, la época que tuve de jugadora, si me preguntas la gente que me arbitró, ni me acuerdo porque ni me fijaba, ¿sabes? Y ahora pues que la gente se fije en mí, pero precisamente porque creen que estoy haciendo algo bien, pues hace mucha ilusión, o sea, a mí me hace muchísima ilusión. Y también decírselo a mis amigos, o sea, cuando yo les digo a mis amigos, es que en serio me han pedido una foto, me ha reconocido tal, al final pues hace ilusión, porque es lo que te digo, tengo esa ilusión de una niña pequeña que al final con 16 años dije que quería ser árbitro internacional y llegar a este tipo de torneos y pues gracias a Dios se está haciendo realidad y es bonito. Y también poderlo compartir con la gente que de verdad se alegra por mí. Después de estar compartiendo ahí con Carlsen, con esta gente tan importante, si les tuvieses que arbitrar en un torneo y de repente hacen una jugada ilegal, ¿te sabría mal tener que cantarles ilegal o...? No, te voy a ser muy sincera, no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? En el tablero no hay amigos. O sea, yo de hecho le he tenido que dar muchas veces la partida por perdida a mi padre o a mi hermano. Y si eso lo he podido hacer, obviamente me duele, ¿sabes? Arbitro a mi padre y a mi hermano, nada me va a doler más que tener que poner que han perdido. Ya después de eso nada me duele. Pero no, o sea, al final yo cuando estoy arbitrando pues no hay amigos, no hay nada. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo, tengo claro lo que tengo que hacer y yo no miro quién es. O sea, yo arbitro igual a Carlsen como al último de la última mesa. O sea, y al final no me duele. O sea, yo simplemente cumplo las normas. Si tú haces algo mal, pues es mi trabajo. Así que la verdad que no, no me sabe más. Y una pregunta que se estará haciendo mucha gente es ¿cómo es Carlsen en las distancias cortas? ¿Es una persona muy reservada? ¿Es más abierto? ¿Cómo es Carlsen? Los que has podido estar con él. En esto, a ver, no me quiero mojar porque al final es algo de un tercero y me sabe mal hablar de Carlsen. Yo no sé, creo que es una persona diferente, o sea, en la ronda como luego verlo fuera. O sea, yo te puedo decir que la gente lo que dice es que cuando le ve en persona como que decepciona. Yo te digo lo que dice la gente, pero yo prefiero no mojarme porque al final no dejo de ser árbitra. Yo conmigo he sido majo, o sea, yo le pedí, o sea, estuvimos tomando algo, le pedí la foto, o sea, le pedí una foto, me dijo que sí y esa parte bien, pero sí que es verdad que esto sí que lo puedo contar porque, bueno, es Vox Populi, muchísima gente le pide fotos y tal y te dice que no un poco de mala manera, ¿no? O sea, yo creo que al final hay un Carlsen fuera del tablero, digamos, que solo conoces si le ves en persona, ¿no? Pero tampoco me quiero mojar mucho porque Vale, al final es una persona externa y tampoco es amigo mío para hablar de él, pero hay que conocerle para juzgarle. Ya está. perfecto. Porque ahora vamos a ir un poco para la gente que empieza en el mundo del ajedrez o se interesa por el mundo del arbitraje. Cuéntanos un poco cuáles son las funciones de un árbitro de ajedrez en un torneo. Bueno, a ver, también hay que diferenciar si vas a ser de principal o si vas a empezar siendo de auxiliar, ¿no? O sea, al final si haces como de auxiliar, ¿no? O de adjunto,
básicamente es como toda la preparación de la sala, ¿no? O sea, es decir, el árbitro es el primero en llegar y el último en irse, ¿no? Entonces tú tienes que preparar toda la sala, las planillas, configurar los relojes, los emparejamientos, los cartelitos. O sea, básicamente es como preparar como todo lo previo, ¿no? Y luego una vez empieza la ronda, pues tienes que estar ahí controlando que los relojes funcionen correctamente, que todos los jugadores están a gusto, ¿no? Y luego obviamente pues recoger las planillas, mirar que esté todo bien y el tema de los resultados y luego pues seguir en plan hacer la próxima ronda, ¿no? En cuanto al principal, pues el principal tiene muchísimo más trabajo porque tú tienes muchísimo trabajo previo, que es el pasar inscritos con el Chess Results o bueno, otro programa, ¿no? El preparar la evaluación del torneo, que tienes que hacer unos informes previos, también un registro. Y luego el tema es que cuando acaba el torneo, que esto me toca hacerlo a mí ahora, tienes que hacer todos los informes de que ha acabado el torneo, si hay normas de jugadores o normas de lo que sea, tienes que mandarlas. Obviamente, si es un torneo internacional, tienes que calcular normas durante el torneo y tener claro quién opta a norma porque te lo van preguntando, ¿no? Entonces, pues digamos que es como estar al 100% con los jugadores en las circunstancias que se encuentran de cara a si optan a título, o sea, norma o título o lo que sea, después estar ahí al tanto y sobre todo pues vigilar y obviamente pues si hay una ilegal pues intervenir y como ya he dicho no hay amigos en el tablero, ¿no? Hay que hacer lo que toque y ya está. Ahora que eres árbitro principal, ¿eres muy dura con los árbitros en práctica o no? Yo creo que no. O sea, a ver, yo creo que lo hago lo mejor que puedo. O sea, sí que es verdad que tampoco he tenido tantos torneos de principal. O sea, últimamente sí, ¿no? Pero al final yo creo que en eso también es coger experiencia y poco a poco seguro que también iré mejorando. O sea, yo al final me rodeo de lo que yo considero el mejor equipo. O sea, yo siempre, cuando soy principal, quiero escoger yo mi equipo, porque yo creo que si ya hay una base de confianza y de que yo conozco a esa gente y sé cómo trabaja, pues yo me quedo muchísimo más segura y tranquila. Entonces, yo siempre les doy mi voto de confianza. Yo lo primero que les digo es, si hay cualquier problema, la principal soy yo y la que va a dar la cara soy yo. O sea, por ejemplo, en San Martín este año estuve de adjunta, pero Pablo, que desde aquí le mando un saludo porque le quiero mucho, me dijo que, bueno, que como ya me va tocando ya tomar esas responsabilidades, me dijo, tú haz el equipo, tú lo que creas en la sala, pues lo aplicas. Entonces yo siempre les digo, cualquier problema, me llamáis a mí y tal. Entonces yo les pido como unos mínimos, ¿no? Yo lo que les pido es, por favor, revisadme los resultados, el ordenador no lo toquéis, sí, lo sé, eso lo voy a confesar, pero no me gusta que me toquen el ordenador. O sea, me gusta tener toda la responsabilidad yo, hacerlo todo yo. Yo soy partidaria de que si quieres hacer algo bien, hazlo tú misma. Entonces, eso no me gusta nada delegar y tal. Entonces, si me ponen un resultado mal, sí que les meto bronca. O sea, de hecho, a mi padre le meto bronca si me hace algo mal o cualquiera. Yo siempre les digo, yo pido un mínimo, obviamente de buen rollo, ¿no? Pero si me meten un resultado mal, voy en plan, oye, ¿esto qué es? O les mando foto tipo, ¿qué es esto, no? Quiero explicaciones, ¿no? Pero normalmente es que se les ha pasado y enseguida me dicen, ha ganado este sin problema, ¿no? Pero sí que es verdad que les tengo como en plan, que sepan que estoy vigilando lo que hacen y tal. Pero siempre intento ser como bastante buena. Por ejemplo, cuando ya solo queda una partida, me quedo yo y tal, porque yo al final, aparte de que aprendan y que sumen un torneo, lo que quiero es que se lo pasen bien. O sea, yo creo que, por ejemplo, o sea, el mejor ejemplo es San Martí, que siempre buscamos huecos para merendar tranquilamente, por turnos, obviamente, nunca descuidemos la sala, pero también tiene que haber como buenos momentos, porque al final, bueno, en esto me puedo mojar, el arbitraje no da mucho dinero, entonces ya que económicamente no es nada del otro mundo, pues al menos que lo pasemos bien y que tengamos buenos ratos en el torneo. Pero sí, o sea, yo cuando tengo que echar una bronca, obviamente de la mejor manera que puedo y tal, pero sí porque creo que al final el trabajo se tiene que hacer bien, pero digamos que las tareas de más responsabilidad siempre prefiero hacerlas yo, no les delego a ellos. Acabas de comentar, ¿crees que el arbitraje está mal pagado? Sí, sí, en eso me mojo totalmente. Eso sí que me puedo mojar, sí, muy mal pagado. O sea, no te compensa para nada. O sea, si yo hago un cálculo de todas las horas que hago entre informes, entre pasar inscritos y tal, más todas las horas que me pego en la ronda, no está nada bien pagado. O sea, cualquier otro, a ver, no cualquier otro trabajo, ¿no? Pero en general, todos los otros trabajos que yo he tenido hasta el momento están mucho mejor pagados. Es que si tú haces un cálculo de cuánto te sale la hora, es que es ridículo. Pero al final yo no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta, para mí es vocacional. Entonces, a ver, últimamente
cobro 50 euros por día. ¿Te parece eso bien pagado con todas las horas que me pego? Porque al final tú cobras por día trabajado. Todo el trabajo que yo hago en casa no lo estoy cobrando. Ya. Entonces, a mí no me parece que esté bien pagado 50 euros por día cuando tú no sabes ni siquiera las horas que vas a hacer. Porque es lo que he dicho, yo soy la primera en llegar, pero hasta que no acabe la última partida yo no acabo. Si la partida se alarga porque es un final y los jugadores quieren seguirlo, a mí no me Ya. parece bien pagado, pero bueno, es mi opinión y la opinión de todos los que le he preguntado, ¿no? Pero bueno, si a vosotros os parece que está bien pagado, No, no, no está bien pagado, pero imagino que hay árbitros, o sea, hay torneos que tienen una mejor cuota para los árbitros que otros, ¿no? Imagino. bueno, al final los torneos privados es el organizador el que decide cuánto pagar. Entonces, sí, obviamente hay torneos privados que te pagan más, sí, pero sí que es verdad que en general los torneos públicos, que son la gran mayoría, por ejemplo, europeos o este tipo que está ya estipulado, o sea, no te van a pagar más, es esta la base, pues a mí no me parece que esté bien. Bueno, o sea, al final es lo que hay, ¿no? O sea, yo lo hago porque me gusta y es vocacional, pero no considero que esté bien pagado. Pero al final también entiendo que cualquiera quiere estar en este tipo de torneos. Al final, realmente los que arbitramos no lo hacemos por dinero, con lo cual, pues tampoco te quejas. Pero no o sea, que no me queje no implica que no considere que esté bien pagado. No, está claro, al final 50 euros si trabajases 30 días en un mes serían 1.500 con un montón de horas y tendrías que arbitrar todos los días para sacar un sueldo al mes. Entonces, está claro que no, no está muy bien pagado, ¿no? Entonces, hay una figura interesante, mire, que todos hemos escuchado cuando hay partidos de fútbol, nos dicen, hostia, ha ganado por el árbitro. En el ajedrez, ¿el árbitro tiene este papel tan intervencionista o es más secundario? Para- A ver, yo creo que depende, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay partidas que sí que se deciden por la intervención de un árbitro, ¿no? Pero al final, si se decide por eso, es porque tú te has equivocado, ¿no? O sea, por ejemplo, la mítica de que estás en jaque, no lo ves y o sea, y haces cualquier otro movimiento, ¿no? Yo como árbitro te tengo que decir que si te puedes tapar con la pieza que has tocado, te tapas, ¿no? En la mayoría de los casos te dejas la dama y pierdes la partida. ¿Has perdido por culpa del árbitro? Yo lo veo relativo. O sea, tú te has equivocado primero, has hecho la ilegal, por tanto, yo como árbitro sí que soy yo la que te dice que tienes que mover esa pieza, pero al final yo no creo que estés perdiendo por mi culpa, sino estás perdiendo por algo previo que tú has hecho. Entonces, yo no creo que pierdas por el árbitro en este tipo de casos, pero sí que creo que a veces pues el árbitro tiene que intervenir y pues aunque me sepa mal decirle tienes que mover la dama, sobre todo en niños, sabe muy mal decirle tienes que taparte de dama, pero son las normas. Entonces, no creo que sea por mi culpa, pero sí soy yo la que te lo dice. A ver, que la gente te culpa y se enfada contigo, ¿no? También estoy acostumbrada a eso, pero no creo que sea mi culpa, sinceramente. Porque hay una serie de normas que son muy claras, ¿no? Si alguien hace una jugada ilegal, como dices, se tiene que hacer. Si es que ha movido mal una pieza, pues se mueve como se sea. Pero hay normas, como por ejemplo, hay dos jugadores que dicen, hostia, ha tocado otra pieza, el otro dice que no. O tipo de normas que son más difíciles, ¿no?, de arbitrar. Yo, en este tipo de casos, y creo que la mayoría de mis compañeros, si es la palabra de un jugador contra la del otro, tú no puedes saberlo si no tenemos VAR o algo que Mm. 100% sepas que ha pasado, ¿no? Porque a veces me ha pasado que justo tenemos una cámara y podemos usarla, podemos ver qué ha pasado, ¿no? Rebobinar y tal. Pero si tú llegas al tablero y un jugador te dice que ha hecho una cosa y el rival te dice que ha hecho otra, tú no la has visto, no lo sabes, tienen que seguir. No puedes mojarte porque si no sé lo que ha pasado pues tienes que decir que sigan, ¿no? Entonces supongo que el jugador que reclama se quejará de que es que el árbitro no ha hecho nada. Pero si yo no lo he visto, yo pito lo que veo. Esa es una frase Claro. que me dijeron hace tiempo. Si yo no lo he visto, pues más no puedo hacer. Pero, por ejemplo, a veces me ha pasado lo que te digo, que está grabado o que sí que lo he visto, porque yo en los apuros de tiempo siempre intento estar pendiente. Claro, al final no puedes abarcar toda la sala, pero Mm. yo intento abarcar el máximo y a veces sí que me ha pasado el caso que tú dices de un jugador que me decía, este ha tocado la torre, el rival me decía que no, y yo había visto que había tocado la torre. Entonces, en este caso, y encima me dijo que me lo estaba inventando y todo, porque al final cuando le das la razón al rival, siempre la tendencia es enfadarse contigo y culparte a ti de todo, pero es que encima estaba grabado también. O sea, yo lo Mm. había visto, pero encima estaba grabado, con lo cual, si yo lo he visto, yo para qué me voy a inventar que he visto algo que no he visto, ¿sabes? O sea, si yo estoy diciendo que lo he visto, pues ya está. Pero es lo que te digo, si no estabas allí presente y no tienes ninguna forma de demostrar lo que ha pasado, pues tienen que seguir jugando. O sea, al final tampoco podemos hacer milagros. Lo hacemos lo mejor que podemos, pero tampoco hacemos milagros. Claro.
¿Hay suficientes árbitros en los torneos o tenéis demasiado trabajo para el número de mesas? Depende del torneo. O sea, al final hay torneos en los que vas más liberada y hay torneos en los que dices, no llego. Pero bueno, también yo creo que también tienes la suerte, ¿no? De que hablas con tus compañeros y mira, nos ayudamos entre todos. Si no llego yo, pues me ayudas tú. Pero sí que es verdad que hay torneos en los que prefieren ahorrar en cuanto al colectivo arbitral. Entonces el organizador prefiere ahorrar, entonces pues eso hace que vayamos más pues corriendo con todo, sobre todo cuando hay apuros de tiempo o cuando acaban todas las partidas a la vez. Eso depende del torneo y de lo que el organizador quiera gastar en árbitros. Yo cuando estoy de principal intento pedir lo que realmente creo que necesito para que el torneo salga lo mejor posible. Normalmente me lo conceden porque, bueno, al final saben que si lo estoy pidiendo es porque realmente lo necesito, pero hay veces que te dicen no hay presupuesto. Y si no hay presupuesto, pues te apañas con lo que hay y bueno, pues si voy un poco más tarde, pues te pide disculpas, pero la gente ya ve que tú estás haciendo lo máximo que puedes. Y si somos tres para, yo qué sé, 300 jugadores, pues lo haremos lo mejor que podamos. Pero yo siempre digo que se tiene que invertir en el arbitraje, sobre todo en torneos grandes, porque yo creo que vale más que pagues un árbitro de más y te asegures que todo va a salir bien, a que no que tengas ahí a tus árbitros sufriendo porque no llegan. Pero bueno, esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Vale, aparte de esto del dinero que nos has comentado que pagan poco, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo como árbitro? ¿Hay algo que no te guste? A ver, a mí realmente mi trabajo me gusta muchísimo. O sea, realmente yo soy muy feliz arbitrando y de hecho por esto hago los sacrificios que hago, ¿no? Porque yo, como ya te he comentado, estoy haciendo un segundo máster. Ahora estoy de exámenes concretamente y claro, acabo de llegar hace nada de Montenegro, con lo cual el estar en todo a la vez es muy complicado y hace que pues en algunos momentos tenga que renunciar a mi tiempo libre. O sea, me he pasado épocas de prácticamente no tener tiempo libre para poder llegar a todo trabajando de lunes a domingo sin exagerar. Entonces, a mí en general me gusta mucho el arbitraje, es vocacional, pero sí que es verdad que digamos que lo que no me gusta quizás es lo poco valorado que está en general y que quizás como que a la mínima se te ataca, ¿no? O sea, lo que te he comentado antes, que por ejemplo intervienes en una partida, no intervienes de la forma que al jugador le gustaría y no se piensan dos veces al culparte a ti de todo o hablarte mal. Y también creo como que mucha gente habla sin saber, ¿no? O sea, como que también creo que la gente antes de hablar debería informarse en general, ¿eh? Yo siempre pienso esto, pero también conforme a mi trabajo, ¿no? Porque a mí me ha costado muchísimo llegar a donde estoy, o sea, muchísimo. De hecho, mucha de la gente que está aquí viendo esto lo sabe. Entonces, a veces sabe mal que no me lo reconozcan, pues bueno, al final no hago esto para que me lo reconozcan, pero sí que a veces sabe mal que, yo qué sé, que se inventen cualquier rumor y que nadie lo contraste y como que ya ataquen al árbitro o que me ataquen a mí como mi persona, cuando detrás de mi trabajo no hay un montón de esfuerzo, lo hago totalmente porque me hace feliz y porque es vocacional. Entonces sí que el desconocimiento y el hablar sin saber, pues sí que a veces creo que está de más. Pero en general el arbitraje me gusta. Me gustaría que se reconociese un poco más la figura del árbitro porque creo que hacemos muchísimo trabajo que no se ve. Porque yo, por ejemplo, en Montenegro estaba coordinada con un torneo de aquí, de Cataluña, ayudando en todo, haciendo todo. Entonces, al final hacemos como muchísimos sacrificios y muchísimo trabajo que, lo que te digo, no se ve porque lo hacemos desde casa y, claro, no se reconoce, ¿no? Entonces, también sabe mal que tú te pegues un curro de un montón de horas y que no te den ni las gracias, ¿no? O sea, yo al final parece una chorrada, pero muchas veces cuando acabo un torneo y me vienen a dar las gracias, a mí me hace feliz, porque digo, mira, aunque sea un jugador de 300, pero ha venido y me ha dado las gracias, o sea, se ha fijado en todo el trabajo que he tenido. Entonces, yo creo que lo que no me gusta, por decir algo, ¿no? Sería esa falta de reconocimiento y desconocimiento por el gran trabajo que yo creo que hacemos, ¿no? Que al final hay de todo, ¿no? Pero yo creo que hacemos un gran trabajo y que no estaría de más que se reconociese más. Sí, porque al final, en el fondo, sois un poco organizadores de los torneos, porque yo quiero organizar un torneo, contacto con un árbitro y él ya empieza a recibir todos los inscritos, comprobar que esté todo correcto, hacer las listas previas, un trabajo anterior al torneo muy grande que la gente muchas veces no es consciente, solo os ve durante el torneo, Claro. pero todo lo que hay antes está ahí escondido. Es que es lo que te digo, que al final son muchísimas horas que pasas inscritos, ¿no? Que al final parece una chorrada, pero este se apunta, luego se borra, luego apunta, ¿sabes? Al final son muchísimas horas que no están pagadas
y ya que no están pagadas, al menos pues que se conozcan de alguna manera. Que parece una tontería, pero a mí, por ejemplo, que me des las gracias, pues a mí ya me alegras el día, porque digo, mira, se ha fijado en que lo he hecho yo, que es una chorrada, pero es lo que te digo, que son muchísimas horas que mi madre siempre me lo dice, ¿no? Que cuando acepte un torneo, que también piense en todo el tiempo que voy a invertir pasando inscritos y haciendo informes, ¿no? Porque a mí me encanta arbitrar. Y muchas veces digo, ay, es un torneo de un día, va, quiero hacerlo, ¿no? Siempre mi madre me dice, vale, pero es que no es solo el día que tú vas a estar arbitrando, es todo el trabajo que tienes de antes y todo el trabajo que vas a tener después, que aunque no te lo paguen y no te lo reconozcan, tú vas a estar en casa haciéndolo, ¿no? Entonces es lo que te digo, que yo creo que falta ese reconocimiento y estaría muy bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar ese momento. Mira, ya que nos has dicho ya es un cambio en tu carrera, en el que te llaman para los europeos, ¿no? Primero en Austria. Cuéntanos un poco en profundidad cómo llega, bueno, este contacto y qué significa para ti arbitrar este gran evento, ¿no? Bueno, o sea, realmente yo fui designada por la ECU, que bueno, es la Comisión de Europa, ¿no? Entonces ellos anualmente hacen como un formulario de que si tú estás interesada en arbitrar un europeo, mandas la solicitud. Entonces te hacen varias preguntas, tipo idiomas que sabes, edad que tienes, título que tienes, currículum, te preguntan torneos arbitrados, ¿no? Y adjuntas tu currículum de todos los torneos que tienes arbitrados hasta el momento, ¿no? Entonces, pues el año pasado yo no contaba con que me llamasen porque al final el año pasado yo aún era árbitro FIDE y era el primer año que yo hacía este formulario porque era el primer año que yo podía hacerlo porque te piden que mínimo seas árbitro FIDE, ¿no? Entonces recuerdo que yo lo rellené, pero por rellenarlo, ¿no? Que yo le dije a mis padres, bueno, lo he rellenado, no me van a llamar, pero yo lo he pedido, ¿sabes? Y recuerdo, es que recuerdo perfectamente el momento. Estaba yéndome de viaje con mi mejor amiga y con mi hermano y me llega un correo electrónico que he sido designada para Austria y yo en el momento lo tuve que leer como 3 o 4 veces porque digo, es que no me lo creo. O sea, recuerdo hacer captura del mensaje, mandárselo a mis amigos, tipo, esto es real, está pasando. Y entonces, pues respondí que sí, que obviamente quería ir y fue una locura, ¿no? Porque al final ya no es solo que es tu primer europeo, que pues, para mí cambió toda mi vida y cambió mi carrera arbitral, pero también es lo que te digo, que yo pues considero que soy muy joven, ¿no? Yo me veo muy niña en muchísimos aspectos y, por ejemplo, era la primera vez que yo salía fuera de España totalmente sola, porque yo me fui a Austria sola, es decir, Mm. sin amigos, porque aún iba yo designada, mis padres obviamente se quedaron aquí y tienes como este miedo, ¿no? De al final que eres así chiquitita y vas a un sitio tan grande y sola, ¿no? Que yo decía, qué locura. Entonces, pues sí, creo que me cambió la vida en muchísimos aspectos, ¿no? Porque dices, es que he llegado, es que es increíble, ¿no? Yo recuerdo que estaba allí y decía, es que yo nunca soñé con esto porque nunca pensé que se pudiese llegar a esto, ¿no? Y menos con 22 años, bueno, me designaron con 21, llegué con 22, que dices, es que es una locura, ¿no? Y al final, pues, una cosa llega a la otra, entonces cuanto más europeos haces, pues más te ven. Y bueno, pues ahora con 23 ya llevo 3 europeos y nunca pensé que esto sucedería, así que la verdad que es que muy feliz porque creo que me ha cambiado la vida en muchísimos aspectos, ¿no? Y el hecho de pensar que se ha conseguido, que se ha llegado allí y sin ayuda de nadie, porque yo esto es algo que para mí es muy importante, que aunque seguro que habrá rumores y dirán que he llegado por no sé qué, la realidad es que he llegado por méritos propios, porque la ECU me designó y pues nada me hace más feliz que poder decir que pues he llegado yo allí solita y a seguir sumando, la verdad, o sea, me hace muy feliz. Llegado y que ya has comprobado que se puede soñar, ¿cuál sería el torneo que te gustaría arbitrar que no hayas arbitrado todavía? La Olimpiada. Mm. En esto me tengo que mojar, pero la Olimpiada, o sea, es que literalmente lo hablaba con mis amigos, es que es lo único que me queda ya. Entonces, puestos a soñar, soñemos con la Olimpiada. Así que la Olimpiada, soñemos con ella. Y yo estoy segura de que Claro que algún día sí. llegará. No sé si 2024, quizás muy tarde para 2024, pero la Olimpiada. Seguro que sí. Entonces, Seguro. volvamos a Austria. Llegas a Austria, cuéntanos cómo es desde dentro un europeo. ¿Cómo lo viviste tú? Selecciones de máximo nivel, jugadores de máximo nivel. ¿Había mucha tensión? ¿Había muchos árbitros? Cuéntanos cómo lo viviste. Yo la verdad estaba en una nube, o sea, no me lo podía creer. O sea, yo recuerdo que además la llegada fue una locura porque tuvimos que ir primero a Alemania y coger un transfer desde allí. Entonces yo recuerdo que estaba allí, me presentaron una parte del equipo arbitral y yo decía, es que no me creo que esté aquí, ¿no? Y además los europeos
es todo como muy protocolo, ¿no? O sea, es decir, hay muchísimos protocolos, ¿no? Entonces yo recuerdo que lo primero que nos dijeron es, tenéis una reunión tal día a tal hora, llegas allí, te presentan a todo el equipo. Entonces los europeos son como muy diferentes porque tú tienes una zona asignada, o sea, a ti te asignan unas partidas en concreto y tú te encargas solo de esas partidas. Por tanto, es como muy perfeccionista a la hora de tu trabajo va a ser exclusivamente eso, eres responsable de eso, ¿no? Me acuerdo que allí va todo como por acreditación, a la sala no puede entrar nadie, hay control anti-cheating, o sea, hay como mil cosas, ¿no? Yo recuerdo que es que era como todo de golpe, ¿no? Y luego recuerdo que es que además fue curioso porque en la primera ronda que yo estaba ahí como aún flipando, ¿no? Porque era la primera vez en un sitio tan grande con toda esta gente que tú comentas, ¿no? Pues recuerdo que me choqué con Magnus Carlsen y yo digo, es que no puede ser. O sea, recuerdo que es que miro quién es y digo, pues empiezo fuerte el europeo, ¿sabes? Y encima me preguntó dónde juego y fue como, no lo sé, porque al final yo, claro, yo tenía mi zona y claro, yo arbitré en el femenino y claro, es que ya la primera ronda del europeo ya me encuentre con Magnus Carlsen directamente, o sea, fue como muy locura. Entonces, pues lo que te digo, al final es como, yo me veía muy pequeña en algo tan grande y lo que te digo, que claro, es que ves a gente que, por ejemplo, tengo muchos amigos que son súper fans de GMs así, y yo decía, es que los tengo al lado, es que como veo a mis amigos seguir a esta gente y yo estaba al lado de ellos, ¿no? Entonces sí que es verdad que al final yo me veía muy joven, muy pequeñita, entonces impresionaba todo al principio, pero luego, o sea, yo me dije a mí misma, es como arbitrar un torneo más. Obviamente, pues no estás arbitrando los mismos de siempre, pero yo dije, bueno, y a Topi, la verdad, lo que te digo es que lo tengo tatuado este torneo, o sea, Mm. me cambió completamente la vida. Porque, ¿cómo funciona el arbitraje en el europeo? ¿Cuántos matches arbitráis o vais por una zona? ¿Cómo funciona? O sea, en Austria y en Albania tenía dos matches. Entonces, a ti te asignan los matches independientemente de quién juegue. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de Albania, yo tenía, al principio estuve en el 6 y 8 si no recuerdo mal. Entonces, te asignan dos. Y luego, si por ejemplo te toca arbitrar a tu país, te cambian. O sea, si toca un equipo que es de tu país, te cambian. Entonces dio la casualidad que una de las chicas arbitraba a su país, entonces me pusieron en la uno y en la 2 en Albania. O sea, el ascenso fue muy heavy, ¿no? Pero me dijeron, bueno, ¿estás preparada para estar en la uno y en la 2 del femenino? Y estuve en la uno y en la 2 del femenino. Entonces, en Austria y en Albania teníamos dos. Entonces, pues da igual quién juegue, a no ser que juegue tu país, que entonces te cambian, pero para evitar cualquier cosa, ¿no? Y en Montenegro teníamos tres. En Montenegro bueno, se redujo más los árbitros, a mi parecer, ¿no? Porque al final teníamos tres matches. Entonces, en Montenegro no tenía números porque jugaba España, jugaba la selección femenina, entonces me tenía que ir cambiando. O sea, dependiendo de dónde jugaba España, pues me cambiaba, pero tenía tres. Así que pues tenía tres matches, entonces cuando acaban tus tres matches ya has acabado tu trabajo, que esto es muy diferente a España, ¿no? Que en España no acabas hasta que acaba la última partida, pues aquí es cuando acaba la última partida de tu match, rellenas todo el protocolo conforme los resultados finales y tal, y ya te puedes ir. Lo que pasa es que yo siempre acabo la última, da igual qué match me toque, que siempre acabo la última, así que siempre acabo la última. No puedes pasar por ahí y decirle que tienes mate en dos, que me quiero ir, por favor. No, pero lo peor es que cuando tienes la típica partida que son tablas desde hace 20 jugadas y vas a tener que quedarte hasta las 50 porque van a seguir jugando, ¿no? Y tú dices, bueno, pues nada, pues te quedas ahí hasta el final. No, obviamente no puedes decir nada, pero lo piensas que dices, bueno, pues nada, me voy a tener que... Todo el match acabado y te tienes que quedar por esta última partida. Pero bueno, mira, cosas del arbitraje. Porque en el europeo, estando en un torneo tan profesional, donde la mayoría de jugadores son profesionales, sobre todo los de los equipos fuertes, ¿notaste por ejemplo, en partidas decisivas y tal, una tensión muy grande? ¿Eso se notaba en el ambiente? Sí, sí, claro. O sea, muchísimas veces los jugadores estaban súper nerviosos, también los capitanes. O sea, al final, por ejemplo, al menos, sobre todo en Montenegro, que es el último torneo que he tenido, los capitanes hablan mucho contigo.
O sea, yo recuerdo partidas de que se están jugando todo, ¿no? Porque al final, al ser un torneo por equipos, es como hay más tensión porque te estás jugando más. Y yo recuerdo muchos capitanes de, por favor, ¿le puedo llevar un café? Por favor, ¿le puedo dar esto? No sé qué, que es que está súper nerviosa, tal y cual. Entonces, sí, obviamente la tensión se nota muchísimo porque, sobre todo en un torneo por equipos, que te estás jugando todo y al final es que ese medio punto o ese punto literalmente ha pasado que hubo unas tablas que decidieron la clasificación final, ¿no? Entonces sí que se nota esa tensión, ¿no? Y al final como árbitro, pues tú ayudas lo máximo que puedes. O sea, yo a todos los capitanes les decía, sí, sí, le ponemos el café, le ponemos el agua, tal y cual. Entonces sí, esa tensión se nota muchísimo y también ves como muchísima más presión en las jugadoras y cuando acaban la partida, o sea, a muchas jugadoras han acabado llorando en este europeo y a eso sí que me ha sabido muy mal, ¿eh? Siempre me sabe súper mal que un jugador o jugadora acabe llorando y al final intentas ayudar lo máximo que puedes porque, claro, al final pues tienen esa frustración personal de, al final es lo típico, ¿no? Que dices, es que por mi culpa el equipo ha perdido o tal, entonces sí, o sea, lo noto muchísimo más que en un torneo más normal, ¿no? En España, que al final es que no deja de ser el europeo por selecciones. Lógicamente hay muchísima más presión que en cualquier otro torneo normal. Al final, con la última normativa FIDE, los capitanes cada vez tienen menos atribuciones. También nos dan un poco de trabajo extra a los árbitros de controles más, ¿no? Porque imagino que los capitanes están mucho más nerviosos que antes, que podían hacer más cosas. Prácticamente no se puede consultar nada, no pueden hacer nada. Imagino que esto ha cambiado bastante en los últimos tiempos, la figura del capitán. Sí, o sea, realmente yo, es que a mí me encanta hablar, conocer gente, o sea, en esto creo que tengo una gran suerte, entonces yo siempre en las primeras rondas me presento a los capitanes, siempre les digo cualquier cosa que necesitéis, estoy aquí, tal y cual. Entonces sí que es verdad que tienen que pedir permiso para todo, o sea, por ejemplo, le quiero decir esto a la jugadora, lo tienen que decir en un idioma que tú entiendas, siempre presencia del árbitro, o sea, está todo como muy con protocolo y sí que es verdad que cada vez pues se reduce lo que tú dices, ¿no? Lo que puede hacer el capitán, pero al final es por el bien de la competición, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos también hay momentos que están como súper nerviosos. O sea, yo recuerdo una partida que me viene corriendo el capitán, pero literalmente corriendo, y me dice, es que le tengo que decir a esa jugadora que haga tablas, o sea, que las haga ya. Y yo, vale, vale, tranquilo, ahora vamos, ¿no? O sea, recuerdo como eso que tienen que dicen, es que necesito que haga tablas ya, o sea, sufren mucho más, ¿no? Porque ven que en cualquier momento pierden el match. Entonces sí que es verdad que tanto jugadoras como capitanes sí que es cierto que están ahí como con más tensión, ¿no? Pero es lo que te digo, que al final es normal porque es un torneo de alto nivel, se están jugando muchísimas cosas, al final están representando su país, entonces entiendo toda esa presión y toda esa tensión y al final por los árbitros ponemos de nuestra parte lo máximo que podemos. Muy bien. ¿Y hay algún árbitro referente en el que tú ahora te fijes o te hayas fijado que dices, hostia, me encanta cómo trabaja, cómo soluciona los problemas? A ver, yo en esto voy a ser muy sincera. Entonces, a mí nunca me ha gustado compararme con nadie, ni para bien ni para mal. O sea, sí que es verdad que cuando empecé como árbitro de Cataluña, ¿no? O sea, cuando empecé con el primer título, siempre pensaba, quiero llegar a como Carlos Jiménez, como Benítez, que fueron mis profesores, a los cuales también les mando un saludo, ¿no? Porque al final los veía como de referentes y decía, es que quiero tener lo que ellos han conseguido, ¿no? Quiero llegar a tal, ¿no? Pero luego al final digo, es que al final no tengo que compararme con nadie ni intentar llegar a donde ha llegado nadie. O sea, yo llego un momento de mi vida que dije, yo quiero ser mi mejor versión, ponerme yo mis propios retos y ser mi mejor versión, ¿no? Yo esto ya lo dije en una entrevista, yo si soy mejor que la Mireia de hace un año, para mí yo he ganado. O sea, yo hace mucho tiempo que dejé de compararme con cualquier otra persona y yo quiero ser mi mejor versión y yo tengo como mis propios retos personales y yo estoy muy feliz, ¿no? Y de hecho me hace ilusión porque ayer estuve con Benítez y justo me decía, es que ya no te tienes que comparar con nadie porque has superado a todos, ¿no? Superas hasta a tus Mm. profesores. Y digo, hombre, eso tampoco, ¿no? Pero al final yo creo que las comparaciones son absurdas y no deberían hacerse. O sea, cada uno tiene sus tiempos, cada uno vive lo suyo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de que más o menos me lo estoy pudiendo compaginar bien con el segundo máster. Entonces, yo quiero ser la mejor Mireia Ramón, o sea, yo quiero llegar a una Olimpiada y ser pues mi mejor versión, sumar un montón de europeos y decir, mira, es que lo he hecho mucho mejor que la Mireia de 20 años. Entonces yo me comparo conmigo misma y creo que de momento voy ganando. En plan, Mm, voy siendo mejor que la Mireia del pasado, así que yo a seguir con eso. claro que sí.
Entonces, te queríamos preguntar, ¿cuál es el estado de salud del arbitraje español respecto a eventos europeos? Porque siempre ha habido muchas críticas sobre la FEDA y tal. Realmente, cuando vas, por ejemplo, a un campeonato de España que has arbitrado y tal, ¿las condiciones son mucho peores o son más o menos equivalentes? ¿Te refieres a las condiciones en comparación a un campeonato de España con un campeonato europeo? Sí, en general, cuando arbitras en España, tienes unas condiciones, unas opciones de trabajar y tal, respecto a campeonatos fuera de España. O sea, yo en esto me voy a mojar también, pero bueno, al final muchas cosas son públicas, con lo cual tampoco estoy diciendo nada que no se pueda decir. Yo estoy muy contenta con las condiciones que da la FEDA. O sea, por ejemplo, la FEDA, creo que es una chorrada, ¿no? Pero en el fondo no lo es. A mí la FEDA me da o sea, habitación individual. O sea, recientemente arbitré en un campeonato con la FEDA y me dieron habitación individual, cosa que en los europeos y en otros torneos que he arbitrado no te dan, ¿no? Y aunque parezca una tontería, la FEDA está invirtiendo un dinero en eso y yo qué sé, al final no es para mí no es lo mismo tener habitación individual, que al final no dependes de otra persona, que no, por ejemplo, los europeos, que siempre me ha tocado compartir. Que yo no tengo ninguna queja de esto, porque la verdad que he compartido con gente maravillosa que me ha servido para hacer amigos y ya te digo que a mí me encanta conocer gente, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a condiciones, creo que la FEDA en este tipo de cosas se porta muchísimo y cuida bastante a los árbitros. O sea, yo me he sentido cuidada por la FEDA y en esto sí que me puedo mojar, ¿no? Porque, por ejemplo, la FEDA también, al menos en mi caso, yo hablo todo de mi caso y mi experiencia con la FEDA, pero cuando arbitré este verano, yo, claro, tenía que ir a Linares, ¿no? Tenía Barcelona Linares, que era una locura, y yo les pedí si por favor podíamos encontrar como algo medio, ¿no? Y me dejaron ir a Madrid y en Madrid, mi maravilloso principal me llevó en coche, ¿no? Que él salía de Madrid, ¿no? Entonces me dejaron hacer esta opción de ir hasta Madrid y me sacaron ellos los billetes y la verdad que la gestión fue maravillosa. Por ejemplo, los europeos me tengo que gestionar yo todo el tema de vuelos y te tienes que buscar un poco tu vida. Sí que es verdad que en el aeropuerto te vienen a recoger, pero yo en cuanto a esto, yo con la FEDA no tengo ninguna queja y yo creo que se han portado genial conmigo en este sentido, ¿no? Tampoco puedo hablar demasiado porque he arbitrado, o sea, solo una vez ahora, este año, ¿no? Arbitré en tiempos de COVID, pero creo que también la situación era muy diferente como Mm. para poder comparar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de europeos, la FEDA no te ayuda. O sea, es decir, no se moja en temas arbitrales, ¿no? O sea, es decir, si tú quieres llegar a un europeo, es cosa tuya. O sea, es decir, en esto la FEDA, hasta donde yo tengo entendido, no tiene ni voz ni voto, ¿no? Entonces, al final, si eres un árbitro español que quiere progresar o que quiere llegar a europeos, pues te tienes que hacer tú el camino, ¿no? Que yo recuerdo que a veces me han preguntado, bueno, ¿estás aquí gracias a la FEDA? No, o sea, los europeos no se llega gracias a la FEDA, pero no lo estoy diciendo a malas, sino simplemente es un tema donde ellos aquí no se meten en temas arbitrajes, pero también a mí me hace sentir muy orgullosa de que yo he llegado a 3 europeos sin ayuda de nadie, sin ayuda de mi federación, sin ayuda de absolutamente nadie. También debo decir que yo, me reitero, estoy muy contenta con el trato que me está dando la FEDA últimamente porque de hecho han sacado una circular de ayuda de mujer y ajedrez y yo lo valoro muchísimo porque en parte me puedo beneficiar de esa ayuda. Así que yo en cuanto a trato recibido por la FEDA, la verdad que hasta lo que he vivido hasta el momento estoy muy contenta, al igual que también lo estoy de cara a los europeos, pero es lo que te digo que hay diferencias y bueno, yo a los europeos pues lo que te digo que se llega sin ayuda de nadie, pero también al menos en mi caso me hace sentir mejor, ¿no? De decir, he llegado aquí por méritos propios yo solita. Pero también yo creo que la FEDA se alegra, quiero pensar, que se alegra de que haya árbitros españoles allí, que de hecho, tema europeos, creo que pocos españoles hemos estado y creo que al final también es una representación que al final tú estás representando tu país, porque yo llevo la bandera de España en mi acreditación, así Mm. que de alguna manera también representamos a España. Y tanto que sí. Una cosa, Marc, nos ha llegado una pregunta por Twitch. Luego, cuando acabemos nuestro turno de preguntas, si llega alguna más, intentaremos responder alguna que llega por Twitch también, ¿vale? Seguimos. Perfecto. Justo en este tema que comentábamos, te ibas a preguntar, el porcentaje de mujeres en el arbitraje es bastante bajo respecto a los hombres. ¿Cómo crees que se puede igualar este porcentaje? Yo creo que es muy complicado, honestamente, porque son varios factores, ¿no? Pero ya en el ajedrez hay pocas mujeres. Imagínate en el arbitraje.
Y además es un poco lo que comentaba antes, que el arbitraje no está bien pagado. Entonces es muy difícil encontrar una motivación para que tú quieras arbitrar. O sea, yo es lo que te digo, yo arbitro porque de verdad me encanta, me hace feliz y tal, pero económicamente no me renta. Entonces es muy probable que yo en algún momento de mi vida pues deba reducirlo muchísimo, porque ahora aún sigo en mi época de estudiante, la estoy alargando mucho, la verdad. Mm. Entonces, pues aún puedo seguir rascando, ¿no? Aún tengo como todo ese tiempo libre. Pero una vez que tú ya empieces como con tu trabajo normal, por decirlo de alguna manera, es que cuesta mucho porque es lo que te digo, económicamente la retribución es pésima, entonces cuesta que haya esa motivación, ¿no? Y también lo que te digo, que es que al final, digamos que los torneos que más llaman la atención son los europeos. Cuesta muchísimo llegar a un europeo, o sea, cuesta muchísimo. O sea, hay muchísimo trabajo que no se ve y yo ahora mismo, a día de hoy, yo no sé cuándo vuelvo a mi próximo europeo. Al final es muy complicado porque ya no es solo que tengas el título de árbitro internacional, es que tienes que tener un currículum y tiene que haber gente que de verdad quiera apostar por ti, que crea en ti, que te dé la oportunidad. O sea, realmente es muy complicado. Entonces, si tú no sabes seguro si vas a poder llegar ahí y al final económicamente tampoco renta, es que es complicado motivar a alguien para que quiera. Entonces, entiendo que no haya mujeres y si ya hay pocas mujeres en el ajedrez en general, pues entiendo que en el arbitraje haya menos porque es que cuesta que salga rentable, ¿no? Realmente. ¿Porque crees que eso se hace suficiente para que haya más mujeres en el ajedrez o todavía crees que hay que poner más trabajo de las federaciones? A ver, yo creo que falta muchísimo trabajo. O sea, pero ya no es solo trabajo de las federaciones, es que esto también lo comentaba con gente en el europeo, es que falta concepción de que el ajedrez femenino es importante. O sea, realmente hay muchísima gente que no le importa el ajedrez femenino, que cree que no es importante o que aún sigue pensando que las mujeres, por ser mujeres, hacemos las cosas peor. Porque realmente a día de hoy me encuentro que por ser mujer ya dan por hecho que voy a arbitrar peor o que voy a ser peor. Entonces, hasta que no se cambie esa concepción y realmente no se pongan en serio con vamos a dar oportunidades a las mujeres de verdad y que las mujeres también pueden, pues es que es complicado. O sea, yo quizás no debería decir esto, pero yo creo que sigue habiendo mucho machismo en general. Yo creo que es una realidad a nivel de España y a nivel en general. O sea, me refiero a que el machismo es una realidad y no puedes cambiar esa concepción, ¿no? Te puedo dar mil ejemplos, ¿eh? Pero no solo en el ajedrez, digo, en la vida en general sigue habiendo machismo y eso es una realidad del día a día. Solo tienes que poner las noticias, ¿eh? No, no, en esto no me apunto el punto. Entonces, es que es complicado. Y al final es que a la gente sí. Dime, Si dime. crees que, por ejemplo, como así como en el Campeonato de España por equipos, ahora es obligatoria la participación de una mujer, ¿se debería cubrir quizás una cuota de árbitras en los campeonatos para apoyar el arbitraje femenino? Sí. O sea, yo creo que estaría bien. O sea, es que, a ver, también pienso una cosa, ¿no? O sea, yo no creo que se deba poner a una mujer a arbitrar simplemente porque sea mujer. O sea, es decir, yo no quiero que me designen porque soy mujer. O sea, yo tengo méritos de sobras para ser designada. Pero sí que creo que se tendrían que intentar poner unos mínimos de dar oportunidades a las mujeres de estar también en grandes torneos con grandes puestos, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, me encuentro que aún hay mucha gente que cree que por ser mujer arbitras mal y es que no tiene sentido, ¿no? Entonces yo sí que creo que estaría bien que hubiesen porcentajes mínimos en todos los torneos, ¿no? Que hubiese un mínimo de, mira, tienes que tener o sea, un mínimo de mujeres, ¿no? Y que hubiese más ayudas, ¿no? O sea, yo de verdad creo que es necesario dar esas oportunidades, pero simplemente para demostrar que no, o sea, no somos peores por ser mujeres, que parece una chorrada decirlo, pero es que hay mucha gente que cree que tanto jugadoras como árbitras, por ser mujeres, somos peores. Pero tampoco creo que deba ser una imposición, ¿no? En plan, tienes que poner a una mujer y punto. O sea, yo creo que se debe valorar, o sea, yo lo que pido es que se valore de la misma manera a un hombre que a una mujer. Si la mujer tiene más currículum o más título, que se le dé el puesto a ella, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esto lo voy a contar porque no es privado. Yo en Montenegro he estado en la sección femenina simplemente porque soy mujer. En cambio, en la sección masculina, en el Open, que realmente no es sección masculina, aunque la llaman así, es el Open, yo no he estado porque soy mujer y ha habido árbitros con menos título que yo en el Open, simplemente por ser hombres. De esto es lo que me quejo. O sea, es decir,
Yo no quiero que me pongas en el Open porque soy mujer. Yo quiero que si hay dos árbitros que pueden estar en el Open, me pongas a mí porque tengo más título que el que has puesto. Y no que a mí me pongas en el femenino porque soy mujer. De esto sí que me quejo. Y de esto, de hecho, lo dije con una compañera que sufrió lo mismo, ¿no? O sea, yo lo único que pido es que a esa igualdad de condiciones, pues que se ponga al mejor y no que se ponga al hombre por ser hombre, ¿sabes? O sea, me quejo de este tipo de cosas. Tampoco creo que debas poner a una mujer impuesta por el hecho de ser mujer, porque esto tampoco me parece justo. Si el hombre es mejor por al hombre, pero porque tenga más currículum o porque tenga más título, no que lo pongas porque tiene menos título pero es hombre. ¿Me explico? O sea, esto es lo que yo me quejo. Igual lo que hay que hacer es un poco cambiar la mentalidad, ¿no? Hace poco igual no hablamos del fútbol femenino Claro. y hace unos años, hostia, la gente está diciendo, son unas profesionales del fútbol que juegan fantásticamente y el otro día un partido del Barça y juegan fantásticamente bien, hostia, vamos a valorarlo, a empoderarlas y a que sigan creciendo, ¿no? Igual lo que hace falta es un poco cambio de mentalidad de la sociedad, no tanto en la federación. Claro, es lo que decía. Pero claro, es Vale, que ¿cómo vas a cambiar la mentalidad de una sociedad? claro. Es que es como muy complicado. Por eso te digo que no solo trabajo de federaciones o trabajo de ajedrez, es que es un problema social y es mucho más complicado que eso. Sí, lo que pasa es que en el mundo del arbitraje parece totalmente injustificable valorar hombre y mujer porque al final es un trabajo muy técnico que no tendría por qué hacerse esta diferenciación. Como tú dices, tendría que valorarse el currículum de cada uno y si eres mejor independientemente de si seas mujer o seas hombre, ¿no? Entonces, Pues esperemos que eso el es lo mensaje que yo llegue y que pienso. la gente haga lo que tiene que hacer. Pues Exacto. sí, yo creo que es lo que debería ser, o sea, que compruebes el currículum y oye, que si el hombre es mejor que yo no tengo ningún problema, o sea, de verdad, pero que se valore o no que yo, porque soy mujer, pues venga, para abajo, ¿sabes? Eso es un poco eso lo que me quejo y bueno, te pongo este ejemplo y te podría poner muchos otros, ¿no? Pero es un poco el más reciente. Entonces, cuéntanos un poco, Mireia, ¿cuáles son tus objetivos de futuro en el arbitraje? ¿Qué torneos vas a jugar o vas a descansar un poco? ¿Qué vas a hacer? A ver, yo el tema es que como te he comentado, ahora sigo estudiando, ¿no? Entonces ahora tengo exámenes, entonces en el máster sí que es verdad que me han puesto muchísimas facilidades y estoy muy agradecida porque yo hablé con ellos, les dije que, porque he tenido 2 europeos seguidos y me han puesto muchísimas facilidades, pero también es verdad que quiero sacarme el máster en un año o al menos intentarlo. Entonces quiero ir bien preparada a los exámenes. Entonces sí que es verdad que hay por ahí algún europeo que me han dicho de ir, pero tengo que acabar de cuadrar a ver si puedo. Pero mi objetivo a corto plazo sería seguir sumando europeos. O sea, ahora mismo lo que más me motiva es seguir sumando europeos y me gustaría seguir sumando torneos con la FEDA. O sea, a nivel FEDA, o sea, torneos oficiales de la FEDA. Y también me gustaría abrirme campo en España. O sea, me gustaría poder conocer otras comunidades autónomas, la verdad. O sea, como abrir más los horizontes, ¿no? Y obviamente a largo plazo la Olimpiada. O sea, a largo plazo quiero la Olimpiada. Que cuando llegue la Olimpiada querré otra cosa, ¿eh? Porque siempre voy a seguir queriendo más Mm. porque soy muy exigente conmigo misma, pero a largo plazo la Olimpiada es lo que más me gustaría. Vale, había una pregunta de Twitch que es un tema que se hablará después, ¿vale? Es el caso de Niemann, el famoso caso de trampas, que hablaremos después, así que quedaros y lo responderemos luego, ¿vale? Así que si te Me la parece, veía Albert, venir, ¿eh? vamos a pasar al test, si te parece. Vale. Sí, perfecto. Es un test que hemos preparado que haremos igual para todos los invitados y son una serie de preguntas más generales, ¿vale? Entonces, primera, ¿quién es para ti el mejor jugador de la historia del ajedrez? Mi padre. Vale, perfecto. Respuesta perfecta. Exacto. ¿Cuál es tu Y pieza de totalmente sincera, ¿eh? sí, 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 sí. sí. ¿Cuál es tu pieza favorita en ajedrez? La dama. Ama, muy bien. ¿Prefieres jugar con blancas o negras? ¿Y qué apertura o defensa es tu favorita? Por aquí se están descojonando, ¿eh? Con tus preguntas. A ver, prefiero jugar con blancas. Entonces sí que es verdad que la última vez quería ganar a mi hermano y me preparé una india de rey y le gané. Así que me quedo con esa. Vale, perfecto. ¿Tienes alguna película favorita de ajedrez? Película no, serie me gustó mucho Gambito de Dama. Vale. ¿Podemos recomendar alguna, Albert, para la audiencia si a alguien le apetece? Bueno, En busca de Bobby Fischer es la película que todo el mundo tendría que ver. A partir de ahí han salido otras, pero En busca de Bobby Fischer seguro que les gusta a todo el mundo. Vale, una pregunta que igual sabemos la respuesta. ¿Cuál es tu jugador favorito de ajedrez? Mi padre. Vale, lo teníamos.
Vale. Siguiente pregunta. ¿Con qué famoso te gustaría jugar una partida de ajedrez si supiese jugar, pero no del mundo del ajedrez, de lo que te guste, de cantante o actor o lo que sea? Mario Casas, que es mi crush. Vale. O Eh, bueno, Leo Messi también. Mario Casas o Leo Messi. vale. Entonces, una pregunta un poco más igual complicada. ¿Qué te llevarías a una isla desierta si te podías llevar 3 cosas, por ejemplo? ¿Puedo llevarme a personas o tienen que ser tres cosas? Yo creo Personas. que vale, personas también vale. Yo creo que me llevaría a mi hermano. Yo creo que una isla es el que está aquí. Yo creo que me llevaría a mi hermano. eh, es que me llevo a una isla desierta. Una mochila. Puedo meter cosas en la mochila, no, no sé si eso vale, pero una mochila con lo que crea útil, ¿no? Para no morirme ahí. Y es que el móvil no sirve, ¿no? Porque ya no va a haber No, cobertura, entonces creo que el móvil no. Yo creo que a mi hermano una mochila y agua, ¿no? ¿Puedo coger agua para no morirme? sí, Agua. puedes coger agua. Vale, perfecto. ¿Qué país te gustaría visitar que no hayas estado? Que no haya estado. Bueno, yo quiero ir a Maldivas. Como, o sea, no me quiero morir sin ir a Maldivas. O sea, yo diría Maldivas. Pero tipo cosa que quieres hacer antes de morir. Así que diría Maldivas. Muy chulo. ¿Cuál es tu comida favorita? Vale, me encanta el perrito caliente o el McDonald's. Hay que ser sincera con las Sí, preguntas. sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué música escuchas? Reggaetón y pop español. Y equipo favorito, que esto yo ya lo sé, pero hay que desvelarlo. ¿Cuál es? Me voy a ganar haters con esto, pero Fútbol Club Barcelona, Muy Fiscal bien, Barça y Fiscal Cataluña siempre. exacto. Muy bien, tendremos debate en el chat luego. Ya, bueno, Carlsen es del Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Hay No gente se que tiene puede muy ser, mal gusto. no se puede ser bueno en todo, exacto. Entonces, vamos a pasar con el tercer bloque, que son temas a debate, ¿vale? Que esto es una sección donde también pediremos a la gente de Twitch que opine, que nos dé su opinión y las iremos comentando. Entonces, primer tema, el que nos pedían en el chat de Twitch, que es el famoso caso de Niemann y Carlsen, ¿vale? Para contextualizar rápidamente, esto pasó en septiembre de 2022 en la Sinquefield Cup, en la que el americano Niemann, un jugador de 20 años, gana a Carlsen con las piezas negras. Carlsen se retira del torneo y le acusa indirectamente de trampas. Entonces, obviamente, no, pero no aporta pruebas. Entonces, claro, Niemann dice obviamente que no ha hecho trampas y le pone una demanda de 100 millones a Carlsen, a Nakamura, que también la acusa de hacer trampas, y a Chess.com, que no sale a trámite, o sea, que no se acepta. Entonces, cabe destacar que Niemann había hecho trampas en Chess.com cuando era niño. Entonces, este tema seguro, Mireia, que te lo han preguntado mucho, que lo comentasteis con los árbitros. ¿Qué opinas tú de este caso? Esto es la pregunta como más preguntada, ¿no? Cuando eres árbitro. Yo voy a ser muy sincera con esto. Yo al final creo que cuando acusas a alguien de algo tienes que aportar pruebas. Mm, Entonces, o sea, voy a mojarme, ¿eh? Directamente me voy a mojar. Yo he arbitrado a los dos, tanto a Niemann como a Carlsen, así que creo que puedo hablar del tema. Creo que en general, por lo que he visto, y creo que no soy la única que lo piensa, Carlsen tiene mal perder. O sea, es mm, decir, hace poco hubo otra noticia polémica sí, sí, lo que perdió comentaremos. una partida y acusó a su rival porque llevaba un reloj. Entonces dijo que por culpa de esto había perdido. Vosotros sacad vuestras propias conclusiones, pero yo creo que tal se lo lleva todo a muchos extremos, ¿no? Entonces, yo, honestamente, si no hay pruebas, yo creo que no hubo trampas. Yo creo que cuando tú acusas a alguien tienes que aportar pruebas. Aquí no se aportó ninguna prueba, ¿no? Y luego ves el historial de Carlsen, ¿no? Que hace poco hizo lo mismo, ¿no? O sea, he perdido porque mi rival tiene un reloj. Entonces, respecto a Niemann, eh, me voy a mojar en que arbitrar a Niemann no es arbitrar a cualquier otro jugador. O sea, en general se queja constantemente de muchas cosas. Entonces, yo no creo que hiciera trampas. O sea, yo creo que al final cuando tú acusas a alguien tienes que aportar pruebas, lo he dicho muchas veces, pero me parece lo más importante de todo, y más teniendo la carrera de derecho, creo que puedo hablar de ello. Creo que probablemente pues Niemann le hablase mal o actuase mal, porque sí que es verdad que Niemann con su actitud puede perder.
Porque a mí, por ejemplo, y esto lo puedo hablar porque me pasó a mí Nima me habló muy mal y me trató muy mal simplemente porque yo soy la árbitro. Entonces, yo creo que al final una persona que te falta el respeto sin ni siquiera conocerte, pues puedo entender que quizás Carlsen, pues le sentase peor perder contra Niman. Que también pienso que el hecho de que hiciese trampas en su pasado no implica que las haya hecho ahora. Y además, también hablo como mi experiencia como árbitro, en este tipo de torneos hay muchísimo control, hay muchísimo anti-cheating, hay muchísima gente que está solo trabajando para eso. Así que yo, si me tengo que mojar, yo diría que no creo que hubiese trampas. Si realmente las hubo, que se aporten pruebas y entonces si hay pruebas, obviamente cambiaré mi punto de vista, pero hasta el momento yo creo que no hubo trampas y creo que tanto Carlsen como Niemann deberían mejorar su actitud en ciertos aspectos. Y esto no lo digo solo yo, lo dice todo el mundo y lo ves en general en cuanto a las actitudes. Tanto Niemann tratando a la gente, y esto hablo yo, porque lo viví en primera persona, y Carlsen acusando tan a la ligera tema trampas, y lo podemos ver que hace poco acusó el tema del reloj. Yo creo que es una acusación muy, muy heavy para lo que realmente pasó, que es que llevaba un reloj. Y un reloj de estos que no tiene acceso a Internet, con lo cual lo veo absurdo. Pero es todo totalmente mi opinión, mi humilde opinión. ¿Crees que nos estamos volviendo un poquito paranoicos con las trampas o está justificado? Yo creo que nos estamos volviendo un poco paranoicos con las trampas. Porque es lo que te digo, hay equipos que trabajan exclusivamente para ellos. O sea, en todos los torneos así importantes hay un equipo exclusivo de anti-cheating. O sea, creo que es importante, que estemos pendientes, que tal, porque puede pasar, obviamente, pero es que yo creo que en algunos casos es too much. Y por lo que te digo de Carlsen es que sí, que ya por el tema de que tu rival tenga un reloj ya líes la que líes, yo creo que es too much. Pero me reitero en que es mi opinión. Yo la verdad que comparto su opinión. Creo que hay dos cosas que son muy importantes. Aquí Carlsen es un ganador, es el mejor jugador seguramente de la historia y de la última época, y odia perder, igual que lo odiaba Kasparov, Karpov, todos estos. Pero yo creo que comete dos errores. Primero, lo que dice Mireia, acusar sin pruebas, y segundo, la presión mediática que le mete a Niemann. Pensad también en el caso de Niemann, es un chaval de 20 años, un grandísimo jugador, no hay ninguna duda de esto, a pesar de sus excentricidades. Y, hostia, te estás toda la vida trabajando como un loco para ser un gran jugador de ajedrez, lo consigues la victoria más importante de tu carrera contra el mejor jugador del mundo y te dicen que has hecho trampas. Esto moralmente debió ser muy duro para él, muy difícil de encajar, y por eso, claro, yo creo que se equivoca al meter una demanda que es un poco sin sentido, ¿no? Entonces, yo creo que Sí, no digo que al final estamos perdiendo un poquito el derecho los jugadores de ajedrez a jugar bien. Yo fui una vez expulsado también de ICC sin hacer trampas porque la partida era demasiado buena y pensaron que había utilizado ordenador. Entonces al final eres sospechoso si juegas bien y ya no sabes qué hacer. Dices, estoy jugando demasiado bien, voy a cometer un error para no ser sospechoso, ¿no? Entonces claro. es un poquito una situación difícil para el ajedrez. Y yo creo que hay algo muy importante. El gran jugador de ajedrez, yo estoy completamente seguro que tú le dices a un jugador top 100 mundial, tú puedes hacer las trampas que quieres contra Carlsen y nadie lo va a saber nunca, y te dice que no, segurísimo, por respeto al ajedrez y por respeto a Carlsen. El gran jugador de ajedrez ama el ajedrez, porque es su trabajo, es su compañero, es todo. Entonces yo estoy segurísimo que Niemann no, bueno, segurísimo, estoy casi seguro que Niemann no hizo trampas, y creo que es un error muy grave de Carlsen, que luego han salido personas como Anand, Antón, diciendo que se equivoca Carlsen. Porque tampoco puede pasar lo que pase en una partida, pero abandonar un torneo es muy duro para los aficionados y para todo el mundo, yo creo. Así que yo creo que así fue muy duro con el americano, sin duda. Sí, sí, es lo que te comentaba, que ya mucha gente como que se te cae un poco los mitos y dicen es que tanto Carlsen como Niemann están cometiendo muchos errores como personas, ¿no? Porque es lo que yo te decía, que Carlsen últimamente yo creo que no piensa realmente en las consecuencias que puede ocasionar lo que está haciendo, ¿no? Y Niemann yo creo que se debería calmar un poco en general, ¿eh? O sea, la actitud que tiene, ¿no? Que ya mucha gente también ha comentado, que cuando le conoces en persona, o sea, ya te digo que es que creo que debería respetar un poco más a la gente que trabaja en plan, para arbitrarle o para darle las mejores condiciones. Me reitero que es mi humilde opinión, ¿eh? Marc, Sí, tenemos movimiento en el chat, si podemos... tenemos movimiento en el chat, vamos a ver. ¿Vale? A ver, aquí preguntan, Sofía pregunta, ¿qué métodos usan para saber que no llevas ese dispositivo dentro del cuerpo para hacer trampas?
o sea, tú pasas por una máquina, la misma que el aeropuerto, o sea, si tienes algún dispositivo pita, y luego te pasan la maquinita esta que no sé cómo se llama, así que yo creo que es prácticamente imposible o sea, yo creo que es imposible que tú metas un dispositivo en la sala de juego. Otra cosa es, o sea, lo único que se me ocurre es que consigas de alguna manera meterlo antes y que haya algo escondido, pero meterlo, ¿cómo lo vas a meter si pasas por el control o sea, el mismo que pasas en el aeropuerto y luego te pasa una maquinita? Es que yo al menos lo veo imposible, no sé vosotros, Hubo pero un tuit muy divertido de Elon Musk sobre este tema que, claro, él propuso una manera de trampas, pero ahí lo vamos a dejar que la gente lo busque porque igual no es lo más apropiado para hablar aquí. Entonces, otra pregunta del chat nos pregunta Revisra si está llegando ese grado de mediocridad al ajedrez. ¿Hay que ser malo para no parecer un tramposo? en realidad es buena la pregunta, ¿eh? Es lo que tú comentabas, ¿no? De hacer una jugada mala y así Sí, disimulas. sí, sí. Es que yo creo que es una lástima, o sea, yo creo como que las trampas son importantes, pero como que se debería calmar un poco más la situación. O sea, es lo que te digo, hay mucha gente que trabaja para que no haya trampas en el ajedrez. Los hábitos estamos pendientes. O sea, yo creo que tienes que hacer tu mejor partida y que no sientas que te van a acusar, hombre. Y lo que dijiste de que hiciste una buena partida y te banearon de la página, es que es una lástima, ¿eh? Realmente. Sí, porque estamos en un momento curioso, ¿no? Gracias a el ajedrez está llegando un momento bastante perfecto con las máquinas de análisis, se puede llegar a aprender bastantes jugadas de memoria y jugar bastante correcto. Y precisamente eso mismo es lo que te hace parecer un tramposo, ¿no? Estamos en un momento de dualidad ahí. Exacto, entonces ahora vamos a pasar al caso de Suleimanov, ¿no? Que es el caso que nos comenta Mireia, de que es un gran maestro uzbeco de 23 años que ganó a Carlsen en el Qatar Masters, la segunda ronda. Entonces, Carlsen no le acusa de hacer trampas, pero dijo que llevaba un reloj analógico y le molestaba. Entonces, Mireia, la pregunta es, ¿qué se puede llevar a una sala de juego y qué no se puede llevar? ¿Qué está permitido? Es que el tema es que depende del torneo. O sea, es decir, Vale. cada torneo tiene sus normas y cada torneo pues dice lo que se puede y lo que no se puede. O sea, por ejemplo, en Montenegro, que es de donde acabo de venir, en Montenegro no podías pasar el reloj. O sea, sí que es verdad que en Montenegro concretamente no podías pasar absolutamente nada. O sea, solo te dejaban llevar como una bolsa o un bolso que te abrían y te chequeaban, donde podías llevar comida, pañuelos, este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ni boli podías llevar, el boli te lo dábamos nosotros y ya está. Entonces no podías llevar reloj ni analógico, ni digital, ni nada. Pero eran las normas de este torneo. Pero también es cierto que es que a mí lo que dice Carlsen de que perdió porque su rival lleva un reloj analógico, es que a mí al menos, en mi humilde opinión, me parece muy absurdo. Pero es lo que yo pienso. Y a No nivel sé si te habrás Open, encontrado perdón, no sé si te habrás encontrado algún torneo que habrás arbitrado. Todos nos hemos encontrado que si vienes de fuera, tú vienes con tu teléfono móvil, no está permitido y muchas veces tenéis que dejarlo en la mesa del árbitro. ¿No es eso un exceso de responsabilidad para vosotros? Claro. ¿Cómo ves este tema? Es que es lo que te digo, que cada torneo tiene sus normas, ¿no? Y a veces me he encontrado que en torneos donde los árbitros no nos hacemos responsables de los móviles, que te venga un jugador y te diga, guárdame el móvil, ¿no? Y yo siempre lo comento con mis compañeros, que al final es una responsabilidad, porque yo me tengo que acordar de quién es cada móvil, entonces yo tengo mi trabajo no es guardar esos móviles, ¿no? Y siempre piensas, es que imagínate que viene un jugador y coge un móvil que no es el suyo, es que ¿quién tiene la culpa, no? O sea, al final es una responsabilidad que creo que no es cosa de los árbitros. O sea, yo al final lo que creo, lo mejor es que cada uno te haces responsable tú de tu móvil, en plan, es que lo que se suele hacer en el circuito catalán es lo tienes apagado y guardado, ¿no? Y pues claro, si vas al lavabo, es que, claro, luego ya está, es que va mucho al lavabo, das pie a tal. A ver, yo creo que lo ideal sería que no se llevasen los móviles a la sala, pero es que hasta qué punto es algo realista, ¿no? Porque, por ejemplo, en un europeo estás en el hotel, vale, bajas a la sala, juegas y ya está, pero, por ejemplo, en un torneo de circuito catalán que tienes que viajar, o sea, que tú vas desde tu casa hasta el torneo, a día de hoy necesitamos el móvil para todos. O sea, yo, por ejemplo, el dinero lo tengo en el móvil. Yo no puedo estar sin mi móvil, ¿no? Y entiendo que muchos jugadores tienen el mismo problema. Entonces, ¿hasta qué punto le puedes prohibir, viniendo de fuera, quizás estando 40 minutos de su casa, que no lleve el móvil? Es que es muy complicado. Y guardarlo tú, es que es lo que te digo. Si viene un jugador y me dice, este es mi móvil, yo como sé si es su móvil, tengo que estar pendiente de quién es el propietario de cada móvil. Es que es complicado. entonces para estos torneos ya más grandes a nivel Open o a nivel más aficionado, ¿cuál es la norma mayoritaria de los torneos que has arbitrado?
tenerlo guardado, apagado y guardado. Y si te Vale. suena, pierdes la partida. Vale. ¿Y relojes inteligentes no se pueden llevar? No. Vale. ¿Y si alguien lo O sea, llevara es lo durante la mismo que partida? el móvil. Vale, Dime, si dime. alguien lo llevara durante la partida y no le suena ni nada, pero el rival lo denuncia, ¿pierde la partida? Bueno, es que nosotros ya lo decimos. Cuando hacemos el discurso decimos que por favor Vale. que lo guarden. Entonces sí que es verdad que alguna vez he tenido algún caso de que se me han quejado de es que mi rival tiene un reloj y tienes que mirar si es analógico, si es digital. Es que este tipo de cosas, yo creo que al final son como que te hacen perder mucho el tiempo. O sea, no creo que alguien sea tan tonto de llevar el reloj y hacer trampas con el reloj. Pero al final, para evitar cualquier cosa, nosotros pedimos que lo guarden, que por favor que no nos den pie a nada de pensar nada raro y ya está. En general los jugadores lo suelen entender y yo desde mi experiencia no he tenido muchos problemas con eso. Lo máximo que le ha sonado el móvil, te ha sonado, pierdes. Pero eso lo saben perfectamente que si tienen el móvil, les suena, pierden. A no ser obviamente casos excepcionales de tengo a alguien en el hospital o estoy de guardia, no sé qué, obviamente casos excepcionales que nos avisan a los árbitros, guardamos el móvil, este tipo de cosas sí, pero como norma general, apagado y si te suena, pues es tu responsabilidad. Yo ahora voy a jugar un torneo, llevo un reloj inteligente que también es un dispositivo de salud. Y al llegar allí digo, bueno, es que yo tengo una serie de problemas cardíacos o me acelero mucho en las partidas y me gusta mientras juego la partida saber cuál es mi ritmo cardíaco por si me acelero mucho en una posición. ¿Qué haríamos en este caso? Yo creo que la salud es lo primero. O sea, si a mí el jugador me lo justifica, a ver, quizás si es muy cantado, quizás le pido algún justificante, ¿no? De tal, pero en el fondo, pues vigilamos más a ese jugador que realmente solo lo use para eso y ya está. O sea, al final, si es algo de salud, o sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que es diabético y necesita estar constantemente con el móvil mirándolo. Eh, Nos lo explica y no hay ningún problema. Siempre en presencia del árbitro, siempre controlamos un poco más eso, pero al final es que la salud es lo primero. Entonces yo creo que al final también nuestro trabajo es eso, ¿no? Que los jugadores estén a gusto y dar el mejor recibimiento posible en todos los sentidos. Entonces yo creo que sí, yo le dejaría y estaría pendiente. Vale, entonces ahora vamos a pasar a un caso totalmente distinto y es el caso de Igor Rausis, ¿vale? Vamos a poner un poco en contexto. Igor Rausis es un gran maestro de Letonia que con 52 años tenía un elo de 2500, que es un elo muy bueno, pero durante 6 años consiguió llegar a 2690, que esto es algo muy inhabitual, ¿no? Porque ya tenía una edad avanzada y era un jugador que se preveía que iba para abajo y entonces él estaba bajo sospecha por los organizadores de torneos porque hacía jugadas muy raras, iba al baño y tal. Y entonces, el 2019, en un torneo en Estrasburgo, hay la famosa foto de Igor Rausis que le pillan haciendo trampas con el móvil en el baño. Entonces, Igor Rausis fue inhabilitado 6 años sin poder jugar ningún torneo FIDE y le retiran el título de Gran Maestro. ¿Crees que cuando se demuestran las trampas, Mireia, esta sanción, por ejemplo, es suficiente o pondrías una sanción ya de por vida o más grave? ¿Cómo lo harías? ¿Y cómo ves este A ver, a caso? mí ya esta sanción me parece suficiente. O sea, yo es que yo creo en las segundas oportunidades, ¿no? O sea, yo creo que si al fin, obviamente si ese jugador vuelve a jugar, pues ya no lo vas a mirar igual y obviamente estar más pendiente. Pero de hecho yo conozco casos de gente que en algún torneo o en algún sitio se les vio haciendo trampas, se les sancionó y después de eso no han dado ningún problema más. Entonces, yo es que creo en las segundas oportunidades en ese Mm, sentido, ¿no? O sea, yo creo que al final el Código Penal español también, es que aquí con la carrera, ¿no? Pero también cree en mm. eso, ¿no? O sea, al final a ti se te sanciona, ¿no? Y también esa sanción es como una medida para que todos los demás vean que, oye, estamos pendientes y si tú lo haces vas a sufrir lo mismo, ¿no? Por tanto, yo creo que la sanción, 6 años es muchísimo tiempo, ¿eh? Y que te Mm, retiren el título debe doler un mm. montón, porque al final tampoco sé hasta qué punto el título fue gracias a las trampas No, lo o consigue no. antes. Bueno, oye, no hay Entonces, claro, sospechas. pues por eso te digo que quizás incluso el título realmente lo había conseguido con mérito y esfuerzo propio, ¿no? Entonces yo creo que al final tampoco es justo como que ya no pueda volver a jugar en toda su vida. O sea, yo creo que cometemos errores, ¿no? Obviamente, pues le pillaron, pues ya está, para futuros torneos cuando, o sea, si vuelve a jugar tal, pues obviamente supongo que habrá una supervisión especial y siempre se le recordará por eso, ¿no? Pero yo creo que sí que se le debería dar la oportunidad de que cuando cumpla su sanción, pues vuelva a jugar. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Sí.
Bueno, yo creo que tampoco no hay mayor vergüenza en ajedrez que te hayan pillado haciendo trampas. O sea, Claro, Igor cuando que vuelva en 2025 podía volver a jugar. Cuando vaya a un torneo, es lo que decías, mira, ya nadie lo va a mirar igual. No va a tener ese respeto que tiene un gran maestro. Un gran maestro va a un torneo y todo el mundo lo respeta. Ha perdido. Yo creo que eso es el peor castigo que tiene el jugador. Aunque yo creo que en estos casos, porque hay que diferenciar mucho el caso, él era un gran maestro muy fuerte, había jugado europeos, olimpiadas, todos los torneos. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba engañando porque no quería poner el esfuerzo o no tenía la capacidad de ser un 2700. Entonces yo creo que hay que ser más duro en este caso. No es el típico chaval que dice, hostia, voy a hacer trampas a ver si llego a 2000. Este es un caso yo creo que bastante grave, porque él era un referente en su país, en Letonia, que es un país pequeño, y yo creo que hay que dar muy mala imagen a los niños y creo que hay que ser duro con este tipo de casos. Sí, al ¿qué final, sanción pondrías tú entonces? Yo, por ejemplo, le hubiera puesto más años por esta conciencia, porque él es consciente de que está engañando a todo el mundo, de que está engañando a grandes maestros que no están perdiendo premios económicos por sus engaños. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Yo creo que esto es muy grave. Yo creo que es muy grave. Porque hay sí, yo creo gente que que vive sería. del ajedrez y no han podido ganarse igual el mes por sus trampas. Sí, yo creo que no habría que castigar igual a un gran maestro que a un jugador que empieza. Para un gran maestro el castigo tiene que ser, yo creo, más duro porque, como dice Marc, es consciente, lleva toda su vida en el ajedrez, por eso tiene el título, y es como una deshonra mayor para el mundo del ajedrez que un gran maestro haga trampas. A lo mejor alguien que empieza, a lo mejor está jugando al ajedrez y no jugará toda su vida. A lo mejor lo deja, es un aficionado y se le ocurre hacer trampas porque, bueno, no, a lo mejor no se gana la vida con eso. Le hace ilusión ganar Elo, la fiebre del Elo y ya está. Pero un gran maestro, que es un ejemplo, yo creo que sí que es grave que haga trampas también. Yo creo que no sé cuál es la sanción más correcta, pero tiene que ser dura para que no tengamos una pandemia de grandes maestros haciendo trampas, ¿no? Y además, yo, claro, cuando salió la noticia de que había hecho trampas, habían salido varios artículos antes que decían el milagro Rousey, es un jugador veterano que todo el mundo pensaba que iba a la baja y todo el mundo diciendo, hostia, ¿cómo lo estará haciendo este tío? ¿Cómo estará entrenando para subir con la edad que tiene? Entonces, ver que todo esto era un engaño, que era una manipulación, creo que es muy, muy triste. Y la FIDE yo creo que tiene que ser muy dura en este tipo de Al final es ocasiones. un poco como el doping, ¿no? El atletismo, el típico doping, ¿no? Si un amateur se dopa, pero luego en las Olimpiadas, pues tampoco pasa nada grave. Pero alguien que gana un oro olímpico y luego se descubre que ha podido tener doping, se retiran las medallas y queda sancionado, porque es un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Es un sitio donde se debe ser muy pulcro en las actitudes. Como un gran maestro, lo mismo, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Pero bueno, Exacto. quizás nosotros dos somos muy duros ahí con él. Sí. No estamos en el arbitraje y cuesta más ahí entender un poquillo el camino a seguir. Vale, entonces vamos a dejar al lado el tema de las trampas y vamos a pasar a un tema muy interesante y es los cambios en el elo, ¿vale? En el 2024 van a haber unos cambios, propone la FIDE unos cambios para evitar la deflación en el elo. Entonces, el elo mínimo de cualquier jugador va a pasar a ser 1400 y todos los elos, por ejemplo, de 1300 va a pasar a 1460, de 1400 a 1500, van a subir los elos. Entonces, ¿qué te parece este cambio que propone la FIDE? ¿Te parece buena cosa? A ver, yo es que en cuestiones de Elo tampoco me meto mucho, ¿no? Pero yo creo que al final, si la FIDE ha hecho un análisis y cree que eso es lo mejor, también tenemos el problema, ¿no? Que, o sea, esto hablo de experiencia personal, que muchas veces muchos jugadores se quedan sin hacer normas por esa falta de media, ¿no? Y, o sea, lo he vivido recientemente, ¿no? De que al final, como que el elo está como muy abajo y esto acaba afectando, ¿no? También creo que es uno de los motivos por los cuales han querido poner estos mínimos. Entonces, yo creo que si es por el bien común y por ayudar a todos, pues me parece bien. O sea, al final en temas de elo tampoco me mojo ni me meto mucho, pero es lo que te digo, que al final el elo, sobre todo de cara a normas internacionales, creo que es bastante importante. Entonces, claro, también sería mala suerte que justo te tocase jugar con dos jugadores con elo muy bajo, ¿no? Pero también yo creo que es más, por ejemplo, de cara a países como la India, ¿no? Que es lo típico que vimos aquí en Cataluña, que vienen con un elo bajísimo y pierdes contra ellos. Y bueno, que tenemos aquí mucha gente en Cataluña que no quiere jugar los torneos porque vienen indios, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante que haya como esos mínimos y que el elo sea lo más realista posible. Y si con este cambio lo conseguimos, pues adelante, porque va a ser por el bienestar de
de los jugadores. Así que sí, en principio me parece bien. Vale, entonces vamos a pasar a otro tema de debate, que es sobre vuestra opinión, ¿cuál es el mejor sistema de desempates? Un torneo. Depende del torneo y tal, pero para dar una idea general a la audiencia. A ver, yo como árbitro en esto me voy a mojar. Yo siempre creo que no hay ningún desempate justo. O sea, yo al final cuando me hice árbitro es una como de las primeras cosas que te explican, que es que al final siempre un desempate va a favorecer más a una persona que a otra, ¿no? Entonces, yo, es que me dice mi hermano por aquí que sí, porque justo perdió por desempate hace poco. Mm, Entonces, yo al final, o sea, en mi criterio personal y en mi humilde opinión, yo creo que el criterio más justo es particular. O sea, yo siempre soy partidaria de que el primero sea particular, porque al final tú has jugado directamente con esa persona y yo siempre creo que es lo más justo. O sea, que si está entre dos personas, pues que sea quien ha ganado o sea, el que haya ganado que se lleve el premio. Esa es mi opinión, pero claro, obviamente, pues también puede ser que tú hayas jugado contra los jugadores más buenos del torneo y justo hayas perdido contra ese y se lleve el premio ese, ¿no? Eso es lo que digo, que al final el desempate siempre va a favorecer o perjudicar a alguien. En mi humilde opinión, para mí particular es para mí el más justo, pero es lo que te digo, que al final también puede ser el caso que te estoy comentando, que tú hayas jugado contra los más buenos, pero justo con este hayas perdido y va y se lleva el premio este. Es que al final siempre Claro, va a perjudicar a uno. Es que no hay uno que ahí- digas, claro, con el particular te vas a quejar de, claro, es que a mí me tocaron negras, ¿no? Ese particular yo llevaba por negras. ejemplo, también. Imagino que. Es que siempre te vas a poder quejarte. O sea, es que como cualquier desempate, el que le perjudique se va a quejar. Por eso es que no hay ningún desempate que digas, con este nadie se queja. Porque es que incluso si le dices, hay algunos torneos que se juega a rápidas, ¿no? Los desempates son a rápidas. Es que también se quejan, porque también puede ser que tú a rápidas seas peor. Entonces también te vas a quejar de eso. Entonces, mm. siempre se van a quejar. O sea, no hay un desempate que digas, a este le parece todo el mundo bien. ¿Qué Entonces, te parecería un yo. desempate que fuese una combinada? Por ejemplo, utilizas tres sistemas de desempate y si tú ganas en dos de los tres, pues representa que más desempates te favorecen y podría ser el justo campeón. Claro, pero ¿hasta qué punto es viable hacer eso? O sea, quiere decir, ¿hasta qué punto tienes tiempo y puedes hacer eso, ¿no? Porque claro, por ejemplo, imagínate, se supone que tienes que jugar, pongamos que uno de los desempates sea rápidas, ¿no? Tienes que jugar a rápidas con todos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú comentas es una solución, o sea, lo que creo que entiendo, ¿no? Que, por ejemplo, pues si hay 5 desempates, pues el que gane son los tres. Es que no sé, pero es que al final siempre va a ser injusto. O sea, siempre va a haber alguien que se va a quejar, o sea, porque es que no. O sea, yo al final siempre le digo, no dependas del desempate y gana. Ya está. O Mm, sea, el mejor desempate es no depender de él. Y ya está, aunque claro. sea muy tópico, ¿eh? Pero Para mí siempre el que es más justo es el que dependes de ti mismo. A mí el que menos me gusta, por ejemplo, es el buchos. No me gusta que dependa de lo que hagan mis rivales, porque muchas veces, por ejemplo, el progresivo, pues dependía de ti. Al menos si tú pierdes la primera ronda, pues mala suerte, ¿no? Es culpa tuya. El particular también, aunque lleves negras, has tenido una oportunidad de volcar el desempate, pero cuando dependes de los demás, pues muchas veces tienes esa sensación de injusticia, ¿no? Yo qué he hecho yo para merecer no ganar si son mis rivales los que no me han puntuado. Porque tú cuando empiezas un ya, torneo imagínate, te toca el primero ranking y dices, qué buen muchos me va a dar. Y luego ese hombre se va de fiesta todas las noches y no gana ni una partida. Y dices, maldita sea, ¿no? Entonces, Mm. al final, ya. pero bueno, es un tema que es muy difícil, como tú dices, de encontrar el más justo, ¿no? Es que An- nunca va a haber uno que sea justo para todos. Siempre va a haber alguien que va a salir perjudicado. Entonces, siempre va a haber alguien que se va a quejar. Vale, la solución la tienen en el chat. Atención, nos dicen más fácil. O sea, los dos primeros se cobran el premio del segundo y lo que sobra para los árbitros. Oye, Esa es la buena, parte de que esa es le que buena. sobra por los hábitos me ha gustado, ¿eh? No sé quién Esa lo es ha buena, puesto, pero me esa es parece buena. súper bien. ¿Pedirla? Sí, 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 ahí está la solución, ya lo tenemos para proponerlo. Exacto. Pues muy bien, sí. Hasta aquí han llegado los temas de debate. Si os parece, podemos dejar aquí la entrevista. La verdad ¿qué te ha parecido, Mireia? Ay, yo he sido muy feliz, en plan, muy agradecida de que me hayáis dado la oportunidad, que cuando me habéis dicho que soy la primera, obviamente me ha hecho muchísima ilusión y también que bueno, que tú y yo nos conocemos, así que pues me ha hecho mucha ilusión que me la hagas tú y nada, pues muy feliz de que hayáis estado interesados en mí y también muchísima gente, muchas gracias a la gente que lo ha visto, así que muy feliz y muy agradecida.
No, gracias a ti por venir a nuestra primera entrevista. Pensamos que, por supuesto, que el tema de arbitraje es vital en ajedrez y que seguro que iba a ser una entrevista muy interesante para todo el mundo, que creo que lo ha sido. Creo que has dicho muchas cosas, te has mojado, como dices tú, así que yo creo que todo el mundo, los que han estado en directo y los que puedan ver después, van a disfrutar de la entrevista y de tus opiniones, seguro. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí, Mireia. Un saludo y Vale, gracias a todos por estar. Gracias a cuidaos todos. mucho. Venga, un saludo.